Acabamos la sesión y continuamos en la diapositiva que habíamos visto al final. Muy bien, entonces habíamos visto que la neurona presináptica, que en este caso es una motoneurona, al recibir un estímulo por un potencial de acción, va a inducir la liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina al espacio sináptico. En este espacio sináptico, la acetilcolina va a interactuar con el receptor a acetilcolina que se encuentra en la membrana de la fibra muscular, haciendo que este receptor, que a su vez es un canal, se abra y permita la entrada de sodio. Esta entrada de sodio va a generar una pequeña despolarización en la membrana de la fibra muscular, lo cual va a abrir a los canales de sodio dependientes del voltaje. Los canales de sodio dependientes del voltaje se encuentran en mayor proporción y más distribuidos por toda la membrana de la fibra muscular y van a permitir que este potencial de acción viaje hasta donde se encuentran los túbulos T. En los túbulos T tenemos una proteína también dependiente del voltaje que se llama receptor de dihidropiridina. Este receptor de dihidropiridina, cuando hay un cambio en el voltaje, va a generar un cambio conformacional. Este cambio conformacional va a hacer que, como si fuera una especie de resorte, tire de una compuerta que se llama canal de raniodina 2, que se encuentra justamente en la membrana de la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. La apertura del canal de liberación de la raniodina 2 va a liberar calcio hacia el citoplasma. El calcio se va a unir a la troponina y como vimos anteriormente, esto va a ser el inicio del proceso de contracción. Durante la repolarización, no tenemos un potencial de acción que viaje hasta el túbulo T y por lo tanto no va a haber un cambio conformacional del receptor de dihidropiridina y el calcio se va a mantener en el retículo sarcoplásmico. Inmediatamente terminada la despolarización, en el proceso de repolarización, el calcio que se liberó hacia el retículo sarcoplásmico va a ser nuevamente introducido por una bomba que se llama cerca, que es una bomba de calcio que se ubica en el retículo sarcoplásmico. Ya nada más para que no se me pase antes de continuar, la acetilcolina, que previamente estimuló a los receptores de la acetilcolina en el espacio sináptico, tiene que ser degradada porque si no va a seguir contrayendo todo el tiempo a la fibra muscular. Esta se va a degradar o se va a romper por acción de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa se encuentra en la membrana de la fibra muscular y va a ser la responsable de degradar a la acetilcolina para que se convierta en colina y acetato. La colina tiene un canal que hace que vuelva hacia la motoneurona, mientras que el acetato puede permanecer en el espacio sináptico y entrar hacia la fibra muscular o hacia la neurona para poder generar acetilcoenzima A y que esta acetilcoenzima A a su vez pues sirva de sustrato al ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces la acetilcolina no se encuentra permanentemente en el espacio sináptico, sino que es eliminada para que no siga estimulando todo el tiempo por acción de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Muy bien, entonces este es un resumen de todos los pasos que ocurren para la contracción del músculo esquelético. Entonces, primero necesitamos una neurona que sea estimulada, una motoneurona que sea estimulada. Después, esta motoneurona va a liberar a la acetilcolina. La acetilcolina va a hacer sinapsis con la fibra muscular. Esto va a generar que haya un cambio en el potencial de acción de la fibra muscular. Este cambio en el potencial de acción se va a propagar por los túbulos T, donde va a interactuar con una proteína dependiente del voltaje que se llama receptor de dihidropiridina. El receptor de dihidropiridina es el responsable que de el canal de raniodina 2 tenga un cambio conformacional, se abre una compuerta por la cual salga sodio, el calcio, perdón, el calcio va a interactuar con la troponina va a hacer que se queden expuestos los sitios de unión a miosina en la actina.
Esto va a generar que se dé el ciclo de los puentes cruzados que va a terminar con la contracción muscular. Posteriormente, el calcio va a ser reciclado desde el citoplasma al retículo sarcoplásmico por acción de una bomba que se llama cerca o bomba de calcio del retículo sarcoplásmico. En esta gráfica podemos observar cuando en algunas situaciones o con interacción con otras moléculas podemos tener un potencial de acción fallido. Vamos a ver el caso A. Es un potencial de placa terminal debilitado debido a que el músculo está curarizado como para generar un potencial de acción. El curare es una sustancia que se encuentra en algunas plantas de América del Sur y América Central, que justamente vamos a ver más adelante los detalles, pero indicen que haya disminución de la contracción o incapacidad de la acetilcolina para que ésta cumpla con su función. En el inciso B tenemos un potencial de placa terminal desencadenado por un potencial de acción muscular. Y en el inciso C tenemos otro potencial de acción debilitado, ahora producido por una toxina que se llama toxina botulínica. Todos estos procesos, como ocurren, los vamos a ver en otras materias, particularmente en las de farmacología. Nada más ahorita lo importante de esta imagen es que sepan que esta interacción entre la acetilcolina y la célula del músculo esquelético puede verse inhabilitada o puede verse disminuida por acción de otras moléculas que se encuentran en diferentes compuestos de plantas o también en algunos medicamentos. Una característica del potencial de acción es que se propaga, ¿verdad? Y esto va a ser elemental. Aquí nosotros podemos ver cómo se propaga el potencial de acción y esto va a llegar hasta los túbulos T, donde va a inducir la apertura de canales de calcio y posteriormente este calcio va a ser reintroducido al retículo sarcoplásmico por la bomba de calcio. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre la excitación y contracción del músculo liso. Como ya habíamos visto anteriormente, tenemos tres tipos de músculo: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. La contracción en el músculo liso va a ser multidireccional, a diferencia de la contracción del músculo esquelético, que es unidireccional. Como nosotros podemos observar, tenemos muchas diferencias entre la fibra del músculo esquelético y la fibra del músculo liso. Las fibras del músculo liso generalmente tienen su núcleo en el centro y estas se van a contraer como si nosotros la apachurráramos, ¿verdad? La principal diferencia entre el músculo liso y el músculo esquelético es que el músculo liso carece de sarcómeros. Al carecer de sarcómeros, lo equivalente al disco Z, que van a ser las estructuras por donde se va a agarrar la actina, se va a llamar cuerpos densos. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de músculo liso. Tenemos el músculo liso simple o visceral y el músculo liso multiunitario. El músculo liso visceral se va a caracterizar porque va a funcionar como un sinsitio. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una fibra muscular va a estar inervada, pero esta fibra muscular va a tener interacción con otras fibras musculares y todas las fibras de músculo liso se van a comportar como si fueran una sola fibra muscular. Entonces, este sinsitio generalmente lo vamos a encontrar en músculos que se contraen, músculo liso que se contrae básicamente todo al mismo tiempo, como por ejemplo el intestino delgado en el peristaltismo. Por otro lado, el músculo liso multiunitario se va a caracterizar porque cada una de las células de músculo liso va a tener su propia inervación. Entonces, esto sirve para una contracción más fina del músculo liso. El músculo liso multiunitario lo vamos a encontrar en estructuras principalmente que se encuentran en el ojo, donde la contracción pues va a ejercerse de manera mucho más fina en lugares o vísceras, donde vamos a tener principalmente tejido muscular visceral simple. Dentro de las características del músculo liso multiunitario es que este va a estar formado por células musculares
lisas, separadas y discretas. Están inervadas por una única terminación nerviosa, van a estar cubiertas por una capa que generalmente tiene una mezcla de colágeno fino y glucoproteínas, lo cual va a aislar a las fibras separadas entre sí. Cada una de las fibras se puede contraer independientemente de las demás y su control ejerce principalmente por señales nerviosas, ¿verdad? A diferencia del músculo liso unitario o visceral, que generalmente se va a contraer en paquete. Ejemplos de músculo liso multiunitario, tenemos el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris del ojo, el cual hace que la pupila se dilate o que se contraiga, y los músculos piloerectores, que producen la erección del pelo cuando los estimula el sistema nervioso simpático. Mientras que el músculo liso unitario también se le conoce como músculo liso sincitial o músculo liso visceral. Este va a ser masa de cientos a miles de fibras musculares que se contraen juntas como una unidad. Estas van a estar dispuestas en láminas o fascículos y sus membranas están adheridas entre sí. Básicamente van a estar pegadas unas con otras en múltiples puntos. De modo que es la fuerza que se genera por una fibra muscular se puede transmitir a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y así 1000 células, 1000 fibras musculares, básicamente se van a comportar como una sola, ¿verdad? Por eso es que se le conoce como músculo liso sincitial. Una característica de este tipo de fibras musculares es que van a tener muchas uniones estrechas, uniones de hendidura, a través de las cuales van a poder pasar los iones, haciendo que si una de estas células se despolariza, la entrada de iones a esta célula se vea reflejada en la secreción de iones hacia una célula contigua, lo cual va a hacer que todas casi al mismo tiempo se contraigan. Estas se van a encontrar en la mayor parte de las vísceras del cuerpo, por ejemplo, en el aparato digestivo, las vías biliares, los uréteres, el útero y también en muchos vasos sanguíneos, particularmente los de más grueso calibre. El mecanismo contráctil en el músculo liso, se lo repito, a diferencia del músculo esquelético, este no se contrae en una sola dirección, sino que su contracción es multidireccional. Y esto va a depender de unas estructuras que se llaman cuerpos densos. Los cuerpos densos van a ser los equivalentes a los discos Z del músculo esquelético y estos van a servir de anclaje de la actina. A partir de aquí nace la actina. Estos no se van a encontrar distribuidos homogéneamente, sino se van a encontrar distribuidos azarosamente a lo largo de la fibra muscular. Y la miosina también va a jalar a estas moléculas de actina hacia el interior, haciendo que, en un caso hipotético, pues básicamente así se dé el proceso de contracción, ¿verdad? Aquí tenemos a la miosina, pero va a jalar a la actina para que los cuerpos densos, que son estos que tenemos aquí, queden más pegados y así es como ocurre el proceso de contracción. Todos los cuerpos densos van a tener filamentos de actina, los que están unidos, los cuales cuando ocurre el proceso de contracción van a jalar a los cuerpos densos, permitiendo que, pues cuando el músculo liso quede completamente contraído, pues quede apachurrado por todos lados. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos diferentes entre la contracción del músculo liso contra la contracción del músculo estriado. Ojo, recuerden que el músculo estriado incluye tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco. En el músculo liso, el ciclo de los puentes cruzados va a ser mucho más lento que en el músculo estriado. El músculo liso va a necesitar menos energía que el músculo estriado. La lentitud del inicio de contracción y relajación del músculo liso total va a ser diferente que en el proceso de contracción y relajación del músculo esquelético. ¿Esto qué quiere decir? Que el músculo liso va a tardar más tiempo en contraerse que el músculo esquelético. Ahora, algo que podría parecer contradictorio es que si las fibras de músculo esquelético bien son más grandes, no necesariamente
ejercen más fuerza. La fuerza máxima de contracción muscular es mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético, ¿verdad? Por eso a veces tenemos algunas enfermedades de contracción de músculo liso que nos pueden romper hasta las costillas de la fuerza de contracción de las vísceras. El mecanismo de cerrojo que se encuentra en el músculo liso, básicamente se refiere al ciclo de los puentes cruzados, va a ser más prolongado que en el músculo esquelético. Por lo tanto, las contracciones en el músculo liso van a tardar más en iniciar, pero pueden hacer que el músculo liso permanezca más tiempo contraído que el músculo esquelético. También los procesos de tensión-relajación van a ser distintos en el músculo liso con respecto a el músculo estriada, tanto el esquelético como el cardíaco. ¿Cómo ocurre el proceso de contracción en el músculo liso? Este va a tener algunas similitudes, pero principalmente diferencias con el proceso de contracción del músculo esquelético. Entonces, en el músculo liso, a diferencia que en el músculo esquelético, el potencial de acción que se genere va a abrir canales ya no de sodio, sino de canales de calcio dependiente del voltaje. Esto va a hacer que entre calcio, la misma entrada de calcio va a estimular la secreción de calcio del retículo sarcoplásmico y el calcio ya en el citoplasma se va a unir a una proteína que se llama calmodulina, generando el complejo calcio-calmodulina. La calmodulina, unida a calcio, va a activar a una enzima que permanece inactiva en el citoplasma, que cuando se une al complejo calcio-calmodulina se va a activar. Esta enzima va a ser una sinasa que actúa en las cabezas de miosina. Como toda sinasa, la MLCK activada va a fosforilar las cabezas de miosina y ya fosforiladas las cabezas de miosina se pueden unir a la actina, generando el proceso de contracción. Igual, esto también es dependiente de calcio. Si no hay calcio, entonces se termina el proceso de contracción, ¿verdad? Por lo tanto, en la relajación del músculo liso, lo primero que vamos a observar es que disminuyen las concentraciones de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio va a regresar hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio que lo regresa al retículo sarcoplásmico, pero también por otra bomba que antiporta calcio y sodio va a eliminarse hacia el exterior. Al separarse, el calcio de la calmodulina se va a inactivar nuevamente a la MLCK y se activa una miosina que se llama miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa desfosforila a las cabezas de miosina que estaban previamente fosforiladas y esto va a generar una miosina inactiva. Al las miosinas no están fosforiladas, pues no van a unirse a la actina y por lo tanto nuestro músculo se va a relajar. Muy bien. A diferencia del músculo esquelético, que es voluntario y que solamente induce su contracción por una vía nerviosa, el músculo liso también se puede contraer por otras vías que son distintas a la del sistema nervioso. Generalmente el músculo liso va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo que se caracteriza por ser involuntario. Por lo tanto, nosotros podemos controlar la contracción del músculo esquelético, pero no podemos controlar la contracción del músculo liso. La contracción del músculo liso puede ser estimulada por diferentes señales. Dentro de estas tenemos las señales nerviosas, principalmente por el sistema nervioso autónomo, ya sea por sus ramas simpática o parasimpática, pero también tenemos otros estímulos, como estímulos hormonales. Hay ciertas hormonas que van a inducir contracción del músculo liso. Por distensión muscular, cuando un músculo se estira, también se puede dar una señal para que éste se contraiga, e incluso podemos tener otros estímulos. La membrana contiene tanto inductores de contracción como
inhibidores de la contracción. Uno de los músculos lisos que más tienen ligandos que pueden inducir su contracción o su dilatación son los músculos de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Las arterias tienen, como ya lo habíamos visto en histología, diferentes capas. Una de las capas está formada principalmente por músculo liso y este músculo liso va a ser el responsable que bajo unos u otros estímulos induzca contracción o inhibición de la contracción. Muy bien. Vamos a ver algunas sustancias que son excitadoras e inhibidoras, las cuales van a ser secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso. Las sustancias más importantes que van a secretar los nervios autónomos para inervar al músculo liso son la acetilcolina y la noradrenalina. Recuerden que la acetilcolina es liberada por el sistema nervioso parasimpático, mientras que la noradrenalina es liberada por el sistema nervioso simpático. Ojo, no es que la acetilcolina sea de los que inhiben la contracción y la noradrenalina los que estimulan la contracción. Eso es a grandes rasgos, pero ambos neurotransmisores se pueden unir tanto a receptores excitadores como a receptores inhibidores. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos tipos de músculo liso la acetilcolina va a inducir vasoconstricción y en otros va a inducir vasorelajación, igual a noradrenalina. El músculo liso puede tener potenciales de acción diferentes. Tenemos el potencial de acción convencional, un potencial de acción en ondas y un potencial de acción con meseta, ¿verdad? Entonces, esto va a ser más característico del músculo liso unitario. Ya conforme veamos la fisiología del corazón, fisiología del peristaltismo, vamos a ver en qué radican las diferencias entre cada uno de estos diferentes tipos de generación del potencial de acción. Muy bien. Otra de las diferencias en el músculo liso es que estos no tienen túbulos T, sino que tienen unas estructuras que son una especie de cavernas que se llaman caviolas. Justamente después de las caviolas vamos a tener al retículo sarcoplásmico y aquí es justamente donde se va a dar la entrada de calcio, porque el calcio se va a acumular en estos espacios de las caviolas para poder estimular al músculo liso. Entonces, el músculo liso no tiene túbulos T, sino que las invaginaciones de membrana van a ser menos significativas y estas se van a llamar caviolas. Y eso es todo con respecto al músculo liso y eso es todo por el día de hoy. El siguiente tema es corazón, entonces empiecen a estudiar de corazón y entre 5 y 7 de la noche, porque hoy tengo muchas clases consecutivas de temas bastante amplios, entonces esténse pendientes entre 5 y 7, unos minutos antes de las 5 yo les voy a decir a qué hora hacer su examen para que realicen su examen virtual, que generalmente hacemos sesión con sesión, ¿vale? Muy bien, entonces esto es todo por hoy. Nos vemos en la tarde para que respondan su examen.